Bueno, hoy vamos a hacer otra charla en relación a otros puntos relacionados con la denuncia. En esta ocasión vamos a hablar de la denuncia obligatoria y de la denuncia anónima. En primer lugar, nos vamos a referir a la denuncia anónima, que entendemos es una fuente idónea para iniciar una investigación penal preparatoria. La denuncia permite básicamente ofrecer al denunciante como testigo o siempre y cuando el denunciante haya percibido a través de sus sentidos alguna circunstancia relacionada con el hecho. También la denuncia formal genera responsabilidades para el denunciante. Pero bueno, básicamente estas son diferencias con la denuncia anónima que no nos permite esto. Entonces, la denuncia anónima genera dos problemas a tratar importantes. Uno, en primer lugar, sería la legalidad de la fuente de información con la que se va a construir una eventual investigación penal preparatoria. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es de naturaleza estrictamente probatoria. Es decir, aquí el control de las partes o que las partes puedan llegar a tener de la información, de la fuente de información y su uso o no para avalar o no una postulación penal efectivamente. Por eso es importante la distinción entre la denuncia como un acto procesal con su significación y otra relacionada con el uso eventual de esa información. Así, al no tener las exigencias propias del procedimiento, la denuncia anónima no podrá ser considerado como un acto válido de denuncia, de acto procesal de denuncia. Es decir, en esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la denuncia anónima va a ser objetable como un medio de prueba, pero no como un medio de investigación. Es decir, no puede ser considerado, no puede ser valorado como una prueba de cargo contra nadie, pero sí es una fuente de conocimiento y que puede habilitar, si es seria, si tiene datos objetivos importantes, una investigación penal preparatoria. Esto es muy importante. La denuncia anónima puede constituirse entonces con validez como fuente de conocimiento, como noticia crimen, a pesar de no ser un acto procesalmente válido como denuncia. Es decir, que por sí no tiene ningún valor, por ejemplo, como para fundar la decisión por parte del fiscal y obviamente el aval judicial para dictar actos que generen la invasión de garantías individuales contra la persona. Pero la denuncia anónima entonces, si bien no tiene un valor como prueba, sí puede habilitar entonces una fuente de información puntual. Restringida porque solamente nos habilita a iniciar una investigación, tiene que tener datos serios, objetivos, puntuales para este efecto. No nos impide la posibilidad de dictar actos que invadan las garantías individuales de cualquier persona. Nuestro código parece admitir la denuncia anónima porque en el artículo 253 habla de la averiguación de hechos con apariencia de delito que fueran denunciados o conocidos. Entonces, en esta palabra conocidos estaría admitiendo la posibilidad de las denuncias anónimas. Entendemos que esta palabra conocidos es la llave que abre la puerta para la habilitación de las denuncias anónimas. Repito, únicamente como fuente de inicio de una investigación. Y estas limitaciones, estas restricciones que estamos marcando, hay que hacerlas y hay que validarlas permanentemente, puesto que la delación tiene serias objeciones relacionadas con la venganza, es decir, que se utilizaba históricamente en los buzones que habilitaban las denuncias anónimas, sobre todo contra los herejes. De allí entonces también que decimos que para poder iniciar una investigación, la denuncia anónima tiene que tener datos serios,
verosímiles, objetivos, relevantes, puntuales, que ameriten el inicio de esta investigación. Ciertamente hay que rechazar que el sistema penal sea utilizado como un sistema de venganza de los particulares. Entonces aquellas noticias crimini que contienen pocos datos y solamente hacen mención de eventuales eventos ilícitos que habrían cometido algunas personas, deben ser desechadas por el sistema. El segundo tema que voy a abordar, y que por cierto es bastante más interesante, es la llamada denuncia obligatoria. Como vimos, la denuncia es una facultad para el conjunto de las personas, es decir, las personas pueden o no denunciar los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, pero excepcionalmente algunas personas tienen la obligación de denunciarlo. Es decir, que rompe esto que voy a hablar ahora, rompe un poco con la regla general de la facultad de la denuncia como facultativa. Y las personas que tienen obligación de denunciar son aquellas personas que cumplen algunas funciones específicas, fundamentalmente los funcionarios públicos, funcionarios o empleados públicos, y esto está relacionado solo y únicamente en relación a los hechos de los cuales tomaran conocimiento en ejercicio de sus funciones. Entonces, la denuncia se convierte en obligatoria para los funcionarios o empleados públicos que tomaran conocimiento de delitos en el ejercicio de sus funciones. Obviamente siempre que se trate de delitos perseguibles de oficio. Y siempre que no exista, conforme lo que dice nuestro Código Procesal Penal, obligación de guardar secreto. Y aquí hay un tema de debate muy importante que nuestro Código Procesal Penal lo resuelve entre los funcionarios públicos que tienen obligación de denunciar y las personas que tienen obligación de guardar secreto. Entonces, para el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, los funcionarios públicos que consideran delitos en ejercicio de su cargo tienen la obligación de denunciar siempre que no exista la obligación de guardar secretos. Si revela el secreto, comete el delito previsto en el artículo 156 del Código Penal, salvo justa causa de revelación del secreto. Por otro lado, el funcionario que omite denunciar, comete el delito previsto en el artículo 277, inciso 1d. En estos casos, siempre se dio el supuesto de la llamada colisión de deberes. El médico que cumplía funciones en un hospital, en un nosocomio público, y tomara conocimiento de un hecho delictivo desde su función. Tradicionalmente esto se trabajaba desde el aborto y desde las mulas que transportaban droga. Aquí nos encontramos con que este médico, en su calidad de funcionario público, tiene la obligación de denunciar, y si no lo hace, comete el delito de omisión de denuncia. Y por otro lado, en su calidad de médico, tenía la obligación de guardar secreto y cometía el delito prescripto en el artículo 156. Aquí había una colisión de deberes, como deberes contrapuestos, que el Código de Santa Fe hoy ya da privilegio a un deber sobre otro, es decir, le da privilegio a la posibilidad de reservar la información, de guardar este secreto. Pero bueno, esto es un poco la perspectiva general. Entramos ahora un poco más a analizar el detalle. La denuncia obligatoria, entonces dijimos que la tienen los funcionarios y empleados públicos que conocen los hechos en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién es funcionario? ¿Quién es empleado público? Comprende a los funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. El concepto está específicamente definido en el artículo 77 del Código Penal. Comprende los delitos de los cuales tomaran conocimiento específicamente en el ejercicio de sus funciones. Quedan excluidos los delitos que toman conocimiento como particulares, porque allí son parte de la sociedad y no tienen ninguna obligación de denunciar, es una facultad.
Si en su calidad de funcionario público y toman conocimiento de hechos delictivos, no denuncian, cometen el delito de omisión de denuncia, como ya dijimos. Este delito de omisión de denuncia específicamente prescribe a las personas que tienen la obligación de perseguir penalmente los delitos, que sería el fiscal y la policía. Aquí este delito sería lo que se llama delita propia, un delito especial que requiere una especial calidad de autor. Para los otros funcionarios que no denuncian, el delito que cometerían sería el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del artículo 249. Y también tienen obligación de hacer denuncias los profesionales de la salud por los delitos contra la vida e integridad corporal de las personas que tomaran conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La obligación de denuncia, de acuerdo a nuestro código, se contrapone con la obligación de guardar secreto profesional, que nuestro Código Penal comprende los dos supuestos que mencionábamos, es decir, comprende la obligación de guardar secreto profesional a los funcionarios públicos y a los profesionales de la salud. Si estos toman conocimiento de un hecho delictivo en cumplimiento de sus funciones, nuestro código dice que no tienen que denunciar porque prevalece la obligación de guardar secreto profesional. Comprende a los dos supuestos. Es una garantía de prevalencia del derecho a la intimidad que tienen las personas, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que básicamente no se trata de una situación de excepción, sino que hace a la efectiva protección de la intimidad. Es decir, aquí nos encontramos con dos valores en juego: el deber de denunciar, el interés del Estado en perseguir penalmente los delitos, y para eso potencia que sus funcionarios formulen las denuncias. Esto es procurar lograr una investigación penal que sea más eficaz. Y por otro lado, como ya mencionábamos antes, el otro derecho en juego es el secreto profesional, que protege la intimidad de las personas como un derecho individual de fundamental importancia, incluso con rango constitucional. Ambos están con sanciones penales. Como ya dijimos, hay una colisión de deberes que algunos autores lo toman como una situación de permiso, como una causa de justificación; otros autores lo toman como una causa de atipicidad objetiva. Nuestro código, como mencionábamos, soluciona los problemas del médico que se desempeña en un hospital público, a quien le da la obligación de guardar secreto profesional. Es decir, como funcionario público tendría la obligación de hacer la denuncia, como médico debería guardar secreto. Prevalece la obligación de guardar secretos. Y hay una inteligencia importante en nuestro código que da prevalencia, mayor valor al derecho a la intimidad como garantía individual, que es una garantía constitucional, que no puede ser entonces limitado por el interés del Estado de perseguir estos delitos, salvo excepcionalmente que medie una justa causa de revelación, que específicamente se puede dar cuando el funcionario público se encuentre se encuentre con un delito que está en curso de ejecución, o para evitar la comisión de los delitos, de otro delito. Si el delito ya está consumado, no prosperaría. Aquí hay una evolución muy importante entonces de los derechos. Esto fue consagrado ya históricamente en los casos de aborto, en los casos de mula de droga, en el caso históricamente que lo toma nuestro código, en el caso Valdivieso, que es un caso de estallido de drogas. Allí la Corte pone en tapete los dos valores en juego: la vida a una persona que le estallan las drogas, que transportaba como mula. Entonces la Corte pone en juego la vida como derecho individual de máxima importancia, de máxima valor, y el interés del Estado por ser eficaz en la persecución de los delitos. Y hay que ponderar conforme la Constitución Nacional, y debe prevalecer la vida, la dignidad de la persona. El Estado no puede ser inmoral ni antiético en la persecución.
aprovechándose del peligro de la muerte en la cual se encontraba la persona. El fallo Valdivieso es un fallo bastante reciente y se entiende también que no hay una justa causa de revelación en la necesidad de la persona por atenderse. Solamente esto podría darse en los casos de las enfermedades peligrosas de la ley 11.359 y en la ley de enfermedades contagiosas 12.317, porque habría allí la afectación de terceros si no se denuncia. También cede, en los dos casos anteriores cede el secreto profesional por el interés puntual de la afectación de terceros, también cede el secreto profesional en los casos de la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue ratificada por la provincia de Santa Fe por la ley 13.348, que en esos casos también hay una obligación de denunciar los hechos violentos contra las mujeres. También en la ley 26.6061, ratificado por la ley 12.967 por la provincia de Santa Fe, que manda la obligación de denunciar los hechos que vulneren derechos de la vida e integridad física de niños, niñas y adolescentes. Entonces habría justa causa de revelación en estos cuatro supuestos y allí sí renacería la obligación de denunciar, dejándose de lado lo que sería la reserva, ¿no es cierto?, el secreto. Otra cuestión que puede relacionarse es si el secreto, la obligación de secreto se dirige solamente contra la persona que se está atendiendo y qué pasaría en relación a los terceros que son partícipes del delito, si se podría perseguir a los partícipes del delito. En la Cámara de Apelaciones de Córdoba dijo que no, en el fallo Natividad Frías de 1966, que es un fallo histórico de la Cámara Nacional y Criminal, luego del empate entre todos los votantes, se definió con el voto del presidente y dijo que alcanza también a todos, el secreto alcanza a todos. Dos cuestiones o algunas cuestiones más para terminar. La forma de la denuncia. La denuncia puede ser escrita o verbal, personalmente o con mandatario especial. En este caso el mandatario especial puede o debe acompañar el poder especial. Hoy ya no necesita ser ratificada la denuncia que fuera presentada por escrito, y la denuncia verbal se va a consignar en un acta todo lo que dice la persona ante el funcionario público interviniente. En relación al contenido, obviamente que la denuncia tiene que ser vertida en idioma nacional, esto también lo establece el Código Procesal Penal, y el contenido de la denuncia, las distintas normativas prescriben o prevén que en la medida de lo posible, en cuanto fuera posible, porque puede ocurrir que el denunciante no conozca de todos los detalles, todos los avatares, en cuanto a las personas, en cuanto a los imputados, a los testigos u a otras víctimas, no conozca todos los datos o no conozca en detalle el hecho. Por eso los códigos dicen que el contenido, en la medida de lo posible, debe tener algunas prescripciones. En primer lugar, tiene que tener una relación circunstanciada del hecho con indicación de los autores, cómplices e instigadores. Básicamente, en lo que hace a la relación circunstanciada, hablamos de que tiene que tener detalles de modo, tiempo y lugar de producción del hecho, que van a servir eventualmente de base de la imputación y de la atribución fáctica del hecho delictivo en una eventual audiencia imputativa. Tiene que tener, eventualmente, si se conocen, los datos de los partícipes en sentido amplio, autor, cómplices o instigadores del hecho delictivo. Tiene que, en la medida de lo posible, también individualizar el daño causado y también al damnificado, porque eventualmente el denunciante puede que no sea el damnificado. Los elementos probatorios que ofrece, documentación, testigos y algunas otras pruebas o evidencias que mencione en ese momento. La calificación legal, que a criterio del denunciante corresponde asignarse a ese hecho delictivo siempre que fuera formulada por un abogado o con patrocinio letrado. Obviamente no se le pide al denunciante lego que indique la calificación legal, pero sí al abogado o al profesional que hace la denuncia por mandato o la patrocina. Eventualmente los datos faltantes pueden completarse en momentos posteriores, así que no hay muchos problemas. Los códigos también hablan de denuncia repetida,
En este caso, al momento del preguntarse la denuncia, y este también es un requisito de contenido de la denuncia, debe preguntársele al denunciante si ya formuló la denuncia, la misma denuncia por el mismo hecho, con anterioridad, y esto tiene un sentido de evitar que se inicien investigaciones penales preparatorias paralelas y simultáneas, que eventualmente deberán ser unificadas, porque esto genera el riesgo o un riesgo contra la seguridad jurídica de poder generar resoluciones jurisdiccionales y fiscales que sean contrapuestas, contradictorias y opuestas. Entonces esto hay que evitarlo. Y también para no perseguir penalmente dos veces el mismo hecho o poner en riesgo a la persona por distintas investigaciones simultáneas. Y finalmente, lo último que voy a hacer referencia hoy, a solicitud del denunciante se le puede expedir una copia de la denuncia o una certificación de la denuncia que contenga datos básicos, como ser la fecha de la formulación de la denuncia, un breve y sumario relato de los hechos, la mención de los datos del denunciante y eventualmente del denunciado, la documentación que pudo haber acompañado a la persona y otro tipo de menciones que él requiera, y toda otra circunstancia que la persona quiere que se incluya. Muy bien, aquí finalizamos entonces esta charla.